Hola, ¿qué tal? Entramos en esta ocasión con la temática Estrategias para la revisión de literatura. Y en esta ocasión voy a dirigirme con 3 puntos: las estrategias de fondo, las estrategias de forma y las estrategias para la captura. En la primera, las estrategias de fondo, nosotros tenemos que tener claridad de la información que vamos a buscar, que vamos a revisar en la literatura. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Cuáles son los temas principales que vamos nosotros a indagar? Tenemos que ubicar a las fuentes principales, esto es, evitar las citas de citas. Si un autor está citando a otro autor, debemos irnos a buscar al autor original que mencionó esa definición, ese concepto, de tal manera que tenemos que dirigirnos hacia fuentes principales. Debemos distribuir el informe en una manera equilibrada. Por ejemplo, si nuestro escrito tiene 3 apartados, que más o menos la extensión de cada uno de los apartados sea de la misma duración en párrafos o en extensión de páginas y de cuartillas. Por otro lado, tenemos que fijarnos muchísimo en la calidad de las fuentes que nosotros vamos a revisar. Es muy importante esto, irnos hacia los libros, irnos hacia revistas, hacia journal, y evitar sitios que no tienen un arbitraje, por ejemplo, los blogs, los foros de discusión o publicaciones que pueden estar en la red, pero que no pasaron por un arbitraje, por una revisión de pares. De tal manera que la calidad de las fuentes que nosotros apoyemos nuestro escrito va a ser sumamente importante. Y la actualidad también. En los últimos, mínimo, en los últimos 10 años, no más atrás, sino en los últimos 10 años, las fuentes y las referencias que nosotros estemos consultando. Claro que en ocasiones es importante traernos a los clásicos, Vygotsky, por ejemplo, en el área educativa, Ausubel, y entonces ahí sí podríamos irnos a documentaciones originales de tiempo atrás, pero solamente cuando estemos nosotros enfocándonos en clásicos o porque sea nuestro interés hacer ese tipo de revisión de literatura. Ahora bien, voy a entrar a las cuestiones de forma, a las cuestiones de formato. Es muy importante seguir un formato cuando nosotros estamos redactando y estamos incorporando las citas dentro del texto. Asimismo, cuando pongamos la referencia al final de nuestro escrito. En la Escuela de Graduados en Educación, por ejemplo, aquí en el TEC de Monterrey, nosotros utilizamos mucho el formato APA. Es muy importante ser congruentes con lo que dice el formato cuando nosotros citamos y cuando hacemos las referencias. Tenemos que cuidar también muchísimo la redacción y la ortografía. Es tan importante manejar contenido de calidad en los aspectos de fondo como manejarlos de una buena manera en los aspectos de forma. Debemos de cuidar y pasar el corrector de ortografía cuando nosotros estamos haciendo un escrito. Es de gran ayuda ese botoncito que podemos tener disponible en el programa que estemos nosotros utilizando para asegurarnos de que la ortografía es la correcta. Voy a pasar ahora hacia las estrategias de captura. Y hay varias estrategias, hay algunas informatizadas. Por ejemplo, hay un programa muy bueno, Zotero. Este programa nos ayuda a hacer las referencias electrónicas con este software de acceso abierto. Nosotros podemos entrar y buscar a Zotero y ejercitarnos en el manejo de ese programa para ayudarnos a hacer referencias bibliográficas, citas y fuentes. Otra es un poco manual con un formato como el que les expongo en esta ocasión, donde nosotros podríamos incorporar quién es el autor, ponerle la referencia con su formato, un breve resumen de lo que dice el autor, en un cuadrante decir qué sabíamos nosotros al respecto y qué era lo que no sabíamos, así como observaciones. ¿De qué nos sirven estos 3 cuadrantes que menciono al final? Nos sirven para ya ir incorporando nuestras reflexiones y nuestras palabras como autores. Por otro lado, tenemos otro tipo de formato. Lo utilizo más con mis alumnos tesistas, por ejemplo, de posgrado en educación, donde hacemos una especie de concentrado de los autores que nosotros estamos revisando para cada uno de los apartados. Y aquí me voy a ir hacia ejercitar este formato. Tenemos, por ejemplo, un tema. Y el tema, voy a poner uno de los temas más nuevos, es la conectividad. Y los MOOCs, los cursos masivos que se están dando de acceso abierto. Y nuestro tema puede estar relacionado
con el conectivismo en los MOOCs, en las experiencias MOOCs como experiencias formativas. Posteriormente le pido que ubiquemos cuál es la pregunta de investigación, de qué manera se relaciona un elemento con otro elemento. ¿Cuáles son los elementos del conectivismo que ayudan para tener una experiencia exitosa, formativa, a través de los MOOCs, por ejemplo? Y entonces aquí en la pregunta integro dos elementos que voy a indagar. El objetivo, enuncio cuál es el objetivo de mi investigación, conocer los factores de éxito y los factores que llevaron a la deserción de los participantes en un curso MOOC, por ejemplo. Los constructos son los que acabo de mencionar como los elementos principales, el conectivismo y las experiencias formativas MOOC, y ya enunciamos cuál es la metodología que nosotros queremos seguir. Por ejemplo, una metodología mixta que incorpore encuestas a gran escala, dado que los MOOCs es para muchísimos participantes, y también podemos hacer focus group como una estrategia cualitativa. Entonces voy a marcar aquí que mi metodología fue mixta. Estos elementos que estamos enunciando en primera instancia es únicamente para la ubicación y que el escritor lo tenga muy presente para dirigir su búsqueda de información. En lo personal, yo siempre utilizo 3 elementos para los marcos teóricos. El primero de los elementos siempre va relacionado con respecto al primer constructo, a ver a profundidad qué es, en este caso, el conectivismo. En el segundo elemento, cuáles son las características del segundo constructo, y en el tercer elemento les pido que busquen informaciones relacionadas del primer constructo con el segundo. Voy a poner un signo de más aquí, con el segundo constructo. Bueno, en el primer elemento teníamos al conectivismo y aquí debemos de buscar información. En esta ocasión estoy poniendo 10 referencias como mínimo, 5 en inglés, es muy importante irnos hacia fuentes originales, y en estas 10 referencias voy a buscar descripciones temáticas. ¿Qué son las descripciones temáticas? Lo que dicen los autores. Y aquí me voy a buscar a revistas y a libros sobre la temática del conectivismo. ¿Qué es el conectivismo? Por ejemplo, pudiera ser una de las preguntas, ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus elementos instruccionales? ¿Cuáles son los elementos de diseño pedagógico en cuanto al conectivismo? Y entonces voy a buscar información y voy a hacer una descripción temática de lo que dicen los autores. Y uno de los autores, Siemens, por ejemplo, es de los precursores del conectivismo. ¿Qué es lo que me dice ese autor con respecto a ese primer elemento? Y nosotros entonces buscamos esa referencia, pongo aquí la descripción temática de lo que me está diciendo ese autor, hago una interpretación con mis palabras de ese elemento y pongo la referencia. Ya habíamos mencionado que Siemens era 2013, voy a poner ahí como la referencia y ya pongo su referencia. Me voy a buscar otro elemento y las características, y Downes, por ejemplo, es otro de los autores, y aquí pongo las ideas de Downes. Las puedo hacer citas textuales, para lo cual uso comillas, o la puedo parafrasear, pero que sean las ideas del autor. En eso estamos en la descripción temática. Y en la descripción interpretativa yo doy un significado con mis palabras de lo que dijo ese autor. Y pongo entonces la referencia de Downes con respecto a lo que dijo de ese elemento. Pongo aquí su referencia. En cada uno, así es como vamos construyendo la revisión de literatura. En cada uno de los elementos vamos a buscar a profundidad qué es, en qué consiste, cuáles son sus características, cómo se puede evaluar, qué experiencias hay, y lo vamos a ir poniendo tanto lo que dice el autor en la descripción temática, como lo que nosotros interpretamos con nuestras palabras, y en cada uno de ellos cuál es la fuente que se está dando. Así vamos a ir caminando con el segundo elemento, que en este caso era la experiencias formativas MOOC, que es en qué consiste, cuáles son los elementos, qué ejemplos hay. De la misma manera vamos a ir manejando autor por autor y vamos a ir enunciando sus referencias. Y en las investigaciones relacionadas, aquí vamos a ver qué investigaciones se han hecho al respecto, qué autor lo ha hecho,
cuáles son nuestras palabras con respecto a esa investigación y poner aquí su referencia. En el último elemento es muy importante hablar, cuando hablamos de investigaciones, decir cuál es el objetivo que siguieron en la investigación, cuál fue la metodología que siguió y, por supuesto, cuáles fueron los resultados. Algo de mucha ayuda siempre para los investigadores es ver cuáles son los puntos que quedan por indagar o por analizar en un futuro. Estos elementos en cada una de las investigaciones nos ayudan a dar continuidad a los estudios y a encontrar cuáles son los vacíos de la literatura. Pues bien, en esto consiste esta estrategia de captura de información, donde básicamente lo que nosotros hacemos es ubicar muy bien cuál es el tema de lo que nosotros queremos indagar, por qué medios y en qué fuentes de alta calidad los vamos a ubicar, vamos a recopilar la información que dicen los autores, le vamos a dar un significado con nuestras palabras y por supuesto vamos a poner la referencia. Por último, les quiero comentar algunos elementos que yo les preguntaría cuando ustedes vayan a hacer sus revisiones de literatura. ¿Cuáles son los sitios válidos y confiables de tu área de interés, de lo que tú vas a escribir? ¿Qué requerimientos tienes para realizar una literatura de manera eficaz, que llegues bien a tu objetivo, y de manera eficiente, con fuentes, con medios y con revistas que ubiquen el contenido que tú estás queriendo transmitir? Y por último, te preguntaría, ¿qué estrategias puedes plantearte para solventar esos requerimientos? Muy bien, les deseo muchísima suerte en su revisión de literatura y en los formatos que ustedes vayan a utilizar para capturar esta información. Muchas gracias y hasta luego.